Viernes 19 de febrero de 2021. Este día estudiamos la lección 1.4, medición de ángulos mayores a 180 grados. Y tenemos lo siguiente: mide el ángulo con el transportador. Tenemos una nota. Puedes prolongar un lado del ángulo para formar un ángulo llano. Hay dos formas de prolongarlo. Y vamos a hacer la primera. Pues colocamos siempre el transportador en el vértice que nos quede alineado al lado para que nos quede en la posición 0. De esta manera, nos está diciendo que debemos prolongar el lado para tener un ángulo llano. Es decir, saber que hasta aquí nosotros tenemos medido 180 grados. Ahora es de sumarle esta otra parte. Pero para eso debemos conocer cuánto miden. Vamos a girar nuestro transportador, fíjense bien, y nos fijamos que está en 30. Si a 180 le sumamos 30, nos da como resultado 210. Quiere decir que este ángulo mide entonces 210 grados. Otra forma de que lo pudimos haber calculado era hacerlo, por ejemplo, de esta manera. Y lo hubiéramos prolongado pues hacia arriba. De las dos formas es válida. Ustedes pueden hacerla de cualquiera de las dos. Comprendamos, para medir ángulos mayores a 180 grados, se prolonga uno de los lados del ángulo para formar un ángulo de 180 grados. También se mide la parte del ángulo que se pasa de 180 grados y se suman las medidas de los dos ángulos, el ángulo que se midió más los 180 grados. Y también nos aparece una nota, un ángulo de 90 grados o recto, también se le conoce con ese nombre. Y aquí tenemos cómo se representa. Dos ángulos de 90 grados forman un ángulo de 180, que también se les conoce como ángulos llanos. Si nos fijamos, aquí está pues la recta. Y tres ángulos de 90 grados forman un ángulo de 270 grados. Aquí nos podemos fijar. Y cuatro ángulos de 90 grados forman un ángulo de 360 grados, que es el ángulo completo. En base a esto nosotros obtenemos lo siguiente. Vamos a borrar esto por aquí y lo vamos a hacer juntos. Tenemos, utiliza el transportador para medir los siguientes ángulos. Y tenemos pues el literal A. Y vamos a hacerlo en base a los pasos que están en él. Comprende, colocamos nuestro transportador en el vértice de esta manera y vamos a trazar una línea de modo que nos quede como un ángulo llano. Es decir, hasta aquí nosotros tenemos un ángulo de 180 grados. Ahora giramos el transportador para sumarle esto. Y allí lo tenemos. Ahora 180 más 15, si se fijan, aquí está 0, 5, 10, 15. Entonces 180 más 15 es igual a 195. Para este ángulo tenemos entonces 195 grados. Literal B, hacemos lo mismo. Vamos a colocar el transportador, lo vamos a girar. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a trazar la línea. Y nos damos cuenta que hasta aquí tenemos 180 grados. Hoy giramos el transportador. Y vamos a sumarlo. Y tenemos 180 más 35. Sería 225. Eso sería los grados para este ángulo. 225
180 más 35 sería 215. 215 grados. Es de hacer bien la suma para no equivocarnos. Por eso es recomendable que lo trabajen con lápiz. Ahora vamos con el literal C. Que nos quede justo al vértice. De esta manera. Lo prolongamos. Hasta aquí tenemos 180 grados. Ahora vamos a girarlo para sumarle los otros grados. Y nos da 50. 180 más 50 sería 230. Entonces para este ángulo tenemos que es 230 grados. Por cuestiones de tiempo, les dejaré estos tres a ustedes, el literal D, E y F, para que lo practiquen. Miguel, Mario y María midieron un ángulo A con sus transportadores. Determina quién midió correctamente el ángulo y explica por qué se equivocaron los otros dos. Y tenemos que Miguel midió 73 grados, Mario midió 150 y María midió 30. ¿Verdad? Entonces nos está diciendo que determinemos quién midió correctamente el ángulo y expliquemos por qué se equivocaron los otros dos. Y podemos observar entonces que ningún lado del ángulo de los tres ellos coincide con la marca 0, ¿verdad? Entonces allí ya tuvieron fallos. La medida correcta era 30 grados, porque de un lado del ángulo que coincide con la marca 0 y de allí se empieza a contar hasta llegar al otro lado del ángulo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que Miguel midió 70 grados, pero no ha comenzado del lado 0, ¿verdad? Y de igual forma, Mario dice que midió 150 grados. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, en 0, pero el 150 tendría que haberle quedado en el otro costado. Y María midió 30. Y pues de igual forma no coincide el ángulo. Y tenemos el desafíate. Mide los ángulos y pinta los que sean menores a 90 grados utilizando diferentes colores. Y pues vamos a ubicar nuestro transportador en el vértice y vamos a comenzar a medir estos ángulos. Podemos observar así a simple vista que, por ejemplo, el A está midiendo 30 grados, el B está midiendo, vamos a ver, 75 grados, el C nos está midiendo de igual forma 75 grados y vamos a colocar el D, ahí ustedes lo pueden medir también, pero verán que es menor a 90 grados. Aquí lo vamos a hacer y mide pues 30 grados. Entonces todos son menores a 90 grados, así que los pueden pintar. La actividad del día es desarrollar los ejercicios de la página 25 del cuaderno de ejercicios.